En esta mañana de lunes nos acompaña en primer lugar don Miguel Roldán. Él es presidente de The International School for Coaching. Muchísimas gracias y buenos días. Muchas gracias, buenos días, feliz año. Feliz año. También nos acompaña un habitual, Rafael Sáez Carbó, abogado laboralista. Muy buenos días y también feliz año. ¿Qué tal? Feliz año y buenos días. Bueno, vamos a comenzar con este foro laboral. Muchas novedades las que nos dejaba el pasado viernes el Consejo de Ministros, el segundo ya de Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo. Pero antes nos vamos a centrar, porque hoy, día 2 de enero, seguro muchos de ustedes tienen en su cabeza propósitos o deseos para realizar durante este año. Pero bueno, vamos a ver, don Miguel, ¿qué es lo primero que hay que tener en la cabeza con esos propósitos que todos tenemos en mente en este año? Sin duda muchos, la búsqueda de trabajo, por ejemplo. Por ejemplo, bueno, lo primero que hay que tener en mente, es muy importante, es que el propósito sea alcanzable y controlable por nosotros. Muchas veces nos proponemos propósitos no controlables por nosotros, porque intervienen terceros donde nosotros no podemos hacer nada. Y es muy importante un cambio en nuestra actitud o un plan de acción concreto por nuestra parte, controlable por nosotros, que permita llevar el propósito a cabo. O sea, que seamos realistas, nada de deseos que no podamos cumplir en un primer momento, y además hay que sentarse y hacer unos pasos. Nos lo explican ustedes desde aquí, desde School of Coaching. ¿De qué pasos estamos hablando? Bueno, 5 pasos básicamente. El primero, escoger ese propósito que queremos llevar a cabo y considerar los beneficios que nos aporta. Muchas veces cuando queremos llevar propósitos a cabo nos quedamos simplemente con un titular del propósito, pero no tenemos muy claro qué beneficios nos aporta y qué es lo que podemos conseguir de él. Primero, por lo tanto, tener claro los beneficios que nos aporta. Lo segundo, realizar un plan de acción concreto que conteste a preguntas como qué, cuándo, dónde, quién, y un plan con un calendario programado. Lo tercero, poner un sistema de indicadores sencillo, medible, que nos permitan poder medir cómo van los avances a lo largo del año y a lo largo del tiempo que nos marcamos el propósito. También es muy importante tener una herramienta de planificación. Puede ser desde la agenda del smartphone, una agenda clásica de papel, el Outlook, que nos permita llevar recordatorios y alarmas. Y finalmente es muy importante mentalizarse diariamente, es decir, dedicar un par de minutos al día para reflexionar sobre esa medición de propósitos y sobre ese alcance del propósito. Porque algo que es repetitivo a todos nos sucede es que a principio de año decimos vamos a hacer durante este 2012, por ejemplo, X acciones, sí. Y cuando acaba el mes de enero se nos han olvidado, o incluso lo que nos planteábamos creemos que no va a ser posible. ¿Hay que hacer un planteamiento, es decir, un plazo durante todo el año, o resultaría a lo mejor más satisfactorio hacerlo mes a mes? Marcarnos un plazo más corto. Es preferible marcarse plazos cortos, pero sobre todo tener todo calendarizado, es decir, tener paso a paso las fechas concretas y cómo lo vamos a alcanzar y poner indicadores de avance. De tal manera que si el propósito lo queremos obtener dentro de 6 meses, vayamos haciendo un plan de acción donde vayamos midiendo constantemente, no solo al final, porque ese es uno de los problemas de no llevar adelante los propósitos, la falta de guía, la falta de un plan de acción. Usted es presidente de The International School of Coaching. ¿Qué se enseña en una escuela como esta? Bueno, nosotros somos una escuela que enseñamos coaching para que profesionales de diferentes ámbitos aprendan a poder guiar a otras personas. Entonces lo que enseñamos es cómo guiar a otras personas, cómo mejorar el desarrollo de competencias en los ejecutivos, en las organizaciones, en las empresas, pero no desde la parte de vista de la formación exclusivamente, sino del seguimiento a esa formación, de la interiorización de las actitudes personales para dar lo mejor de uno mismo. ¿Entraría aquí también esa parte de motivación tan importante dentro de una empresa? Es muy importante la motivación y efectivamente esa parte es fundamental. Esa parte es fundamental y eso es algo básico. No consiste en motivar porque te digo 2 palabras, consiste en realmente tener un plan de motivación constante, de reconocimiento, de logros, de alcanzar metas, y esto es una de las cosas que también trabajamos. Don Rafael Sáez Carbó, bueno,
Tenemos un comienzo de año con diferentes medidas que, como decimos, planteaba el Gobierno el pasado viernes. Entre ellas, si le parece, vamos a comenzar destacando en lo que se refiere al trabajo, porque sí que tenemos un plazo hasta el día 7 de enero para que los agentes sociales se pongan de acuerdo en una nueva reforma laboral. Si le parece, vemos los flecos de esta reforma laboral que ha preparado nuestro compañero Carlos Alameda y ahora lo comentamos. El Gobierno espera un regalo antes del Día de Reyes en forma de acuerdo entre sindicatos y empresarios sobre la reforma laboral. Los contactos se han acelerado desde la toma de posesión de Fátima Báñez como ministra de Empleo, pero siguen sin superarse puntos de fricción en materia de salarios y de contratación. COE defiende una moderación salarial cuyo tope cifran los sindicatos en el 1%, en caso de renunciar a los acuerdos para 2012 que situaban el porcentaje entre el 1,5 y el 2,5%. La vinculación a la productividad sigue en el aire. Los líderes de comisiones obreras y de UGT alegan dificultades para el cálculo, pero muestran disposición a ligarlos al IPC subyacente o crear un sistema de salarios fijos y variables. Tras la congelación del salario mínimo interprofesional, el Gobierno da a entender que apuesta por la moderación. El otro gran escollo es la contratación. Los agentes sociales negocian sobre la conversión de contratos temporales en indefinidos y la carga de responsabilidad pública y privada en los contratos de formación. Pero los acercamientos también se han consolidado, sobre todo en dos materias: pasar festividades al lunes para evitar macropuentes y un pacto sobre el acuerdo de resolución extrajudicial de conflictos, que podría solucionar el problema de la ultraactividad, es decir, de la prórroga automática del convenio en caso de no alcanzar un acuerdo para la renovación. Semana, por tanto, cargada de reuniones. Una semana cargada de reuniones. Mariano Rajoy tiene el propósito que decía don Miguel y además se ha fijado ya el plazo, el 7 de enero, reforma laboral. Muchos flecos, como decíamos, encima de la mesa: salarios, contratación, festivos. ¿Cómo podemos analizar o qué podemos ver de estas modificaciones del Gobierno de Rajoy? Mire, yo pienso que si solamente son estos los puntos de fricción, vamos bien. ¿Sí? Es decir, quiere decirse que seguramente hay otros puntos en los que hay acuerdo y eso es bueno. Si solamente la discusión estriba en los salarios o en los sistemas de contratación, ya digo que parece que las soluciones están al alcance. Los salarios siempre se ha discutido y el sistema que existía hasta este momento era el aumento automático de acuerdo con el IPC. Lo que se trata es de cambiar esa automaticidad que no tiene relación ninguna con la situación de la empresa, con la productividad del propio trabajador o con la productividad de la empresa, cambiarlo a un sistema mixto, a un sistema donde existen unos salarios fijos y unos salarios variables que están en función de esa productividad. Lo que dicen los sindicatos, pues hombre, tienen razón, es complicado medir la productividad, sobre todo porque no se va a fijar exclusivamente en el trabajador, sino también se tiene que fijar en la productividad o en la eficacia o eficiencia de los puestos directivos, que parece que en estos casos damos por supuesto que son gente preparada, gente formada y que va a conseguir una productividad por encima de los trabajadores que están a su cargo. No, también hay que medir a los directivos y a los grandes directivos. Hay una cosa curiosa, fíjese usted la dificultad que hay para conocer los salarios de los propios directivos de algunas entidades financieras, ¿no? El viernes además tuvimos los de las cajas rescatadas, el de, por ejemplo, Rato y varios miembros también de Bankia, pero hay algunos que se han negado a publicar precisamente esos sueldos. Bien, ¿cómo vamos a medir esa productividad? ¿Vamos a medir la productividad solamente por los empleados de las sucursales o también habrá que medir la productividad con los puestos directivos que curiosamente desconocemos cuál es su salario? La otra vertiente es el tema de la contratación. Hay un gran problema y es un gran problema que se tiene que dar solución y es el paro juvenil. No puede admitirse ni tampoco consentirse las tasas de desempleo entre los jóvenes. No, es inadmisible, yo creo que hasta un verdadero suicidio de la propia sociedad. ¿No? Los jóvenes tienen que tener expectativas, los jóvenes tienen que tener trabajo
Y si para eso hay que reformar el contrato de trabajo, los sistemas de contratación, hay que hacerlo. Y además yo creo que una sociedad madura va a admitir precisamente que una explicación razonable y objetiva por parte del gobierno explique las razones para modificar el sistema de contratación. Lo que no puede hacer es, como definía el profesor Sempere, el pensamiento Penélope, es decir, lo que hacemos de día lo deshacemos de noche. No, basta con explicar el porqué de las decisiones para que un pueblo o unas personas maduras puedan entenderlo. Y ahí es donde está el segundo escollo. El tercer escollo podríamos decir que es la negociación colectiva, lo que en el informe o en el reportaje se habla de la ultraactividad. La ultraactividad no es ni más ni menos que la vigencia del contrato, del convenio colectivo, una vez que esté finalizado y que sigue vigente hasta tanto es sustituido por otro convenio colectivo. Ese es el principio de la ultraactividad. Es una situación realmente paradójica que una ley, una norma que ha perdido su vigencia porque tiene un ámbito temporal, continúe vigente después de que su propio texto dice que ya no está vigente. Y eso es lo que también se tiene que resolver. Una de dos: o admitimos una mayor flexibilidad, una mayor dinamicidad en la negociación colectiva, sí, o tenemos que recortar el principio de ultraactividad. Don Miguel Asiente, no sé, desde su postura en relación con muchos directivos, como nos contaba, ¿cómo ve esta situación y estas medidas? Bueno, es muy importante que efectivamente los directivos sean medidos. Los trabajadores conforman, los operarios, el grupo fundamental de trabajadores, conforman en las organizaciones un núcleo importante, pero la organización en sí misma, es decir, la forma, los métodos, la manera en que nos dirigimos dentro de esa organización es una responsabilidad de los directivos y de los altos directivos. Es por lo tanto, y coincido totalmente, es muy importante medir los avances de los directivos, exigirles una gran capacidad de gestión y que desarrollen sus competencias profesionales y que sean capaces de dar lo mejor de sí mismos. Y por eso sí que pueden ganar los sueldos que ganen, pero es muy importante que esos sueldos estén realmente fundamentados en la realidad de la gestión. Unos sueldos que, bueno, ahora van a ser también tocados con ese alza del IRPF, y además el gobierno de Mariano Rajoy dice que va a ampliar, va a prorrogar al menos 6 meses más esa ayuda a los parados de 400 euros. ¿De dónde vendrá la creación de empleo? Porque hoy mismo el ministro de Economía de Guindos decía que incluso ese déficit se puede ir en 2011 por encima del 8%, cuando debería estar en el 6%. No sé, ¿cómo podemos crear empleo? Porque era su gran bandera en esa campaña electoral y ahora vemos recortes. ¿Llegará este año, quizá? Yo entiendo que sí, y digamos que los nichos donde se puede crear empleo, aparte del sector servicios, de hostelería, que eso depende también de la visita de los turistas, está en otro nicho que yo creo que se ha descuidado precisamente por una mala interpretación de la ley. En todo el sector de servicios de dependencia, todo el sector de ayuda a la tercera edad, todo el sector de servicios sociales. Curiosamente, la ley de dependencia, y que ahora tanto nos quejamos que se va a ralentizar, la ley de dependencia lo que preveía es la creación de una red o de unas organizaciones que dieran servicio a los dependientes, a la tercera edad, a las personas que realmente necesitan ayuda. Y ese era el objeto de la ley. Y la ley establecía que lo excepcional era que una persona particular recibiera una prestación por ayudar a un dependiente, por tener a su cargo a un dependiente. Bien, lo que se ha producido es todo lo contrario a lo que decía la ley. Lo normal es que sea una persona particular la que percibe la prestación o la ayuda para el dependiente, y lo que se ha conseguido es que los dependientes acaben siendo, en determinadas regiones y en muchas en concreto de una forma realmente llamativa, un producto financiero para la familia. Es decir, el dependiente se ha constituido en una fuente de ingresos.
para una familia particular o para una persona particular, cuando la propia ley lo que establecía es que todo ese dinero fuera para crear puestos de trabajo. Y ahí es donde yo creo que se puede incidir. La ley de dependencia hay que ponerla en marcha, bien, incidamos en que al menos esa inversión, ese dinero, sirva para crear puestos de trabajo, para crear una red de asistencia que mantenga puestos de trabajo y mantenga también la debida asistencia al personal dependiente. Hablaba don Rafael también anteriormente de esos parados, de esos jóvenes. Sin duda la motivación, don Miguel, es clave, es fundamental para estos buscadores de empleo tan jóvenes, ¿verdad? ¿De qué manera pueden plantearse el año para los que nos estén escuchando? Bueno, en primer lugar, con una actitud muy positiva hacia el cambio, es fundamental. Pero en segundo lugar, encontrar empleo y encontrar un buen empleo es también un trabajo. Es por lo tanto muy importante empezar a trabajar para encontrar ese empleo. ¿Cómo? Haciendo un plan de acción concreto, viendo todas las posibilidades laborales, siendo muy disciplinado, muy perseverante en la búsqueda de empleo, los currículums, las entrevistas, la forma en que nos preparamos, orientarse muy bien vocacionalmente a lo que se quiere, es decir, hacer un auténtico plan de acción. Yo siempre digo que encontrar empleo es un trabajo muy importante. Y se puede, entonces, vamos a ser optimistas. Se puede, se puede. Yo creo, estoy convencido de que se puede y que evidentemente unas veces necesitará más tiempo, otras veces menos, pero que si una persona tiene esa actitud hacia el cambio y esa actitud hacia el logro, va a hacerlo seguro, con toda seguridad. Bueno, pues con ese mensaje optimista nos quedamos. Don Rafael Sáez Carbó, abogado laboralista, gracias por estar con nosotros en esta jornada de lunes, comenzando el año con buen pie y al menos con buenos deseos. Por supuesto. Y también don Miguel Roldán, él es presidente, como hemos dicho ya, de The International School of Coaching. Ambos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos propósitos y buenos deseos. Si tuviéramos que pedir un deseo para los Reyes Magos que vienen este viernes, ¿con qué deseo nos quedaríamos para este 2012? Para mí, que nuestro nuevo gobierno hiciera una muy buena gestión. Ese es mi deseo. Buena gestión. ¿Y para Yo usted? sería la pedrea de ese buen recuerdo, de ese buen propósito, que efectivamente ese buen hacer significara creación de puestos de trabajo, sobre todo para los jóvenes, que les dé por lo menos la ilusión y la perspectiva que merece la pena continuar. Pues con esos grandes deseos, muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros aquí en Capital.